Excelente, maravilloso tiempo. Agradecido de Dios porque nos trae a su casa. Es un privilegio, hermanos, estar en la casa de Dios, buscando del alimento, ese alimento que el mundo jamás podrá dar, ¿verdad? Vamos de inmediato a Juan capítulo 12, versículo del 27 en adelante. Vamos a estar estudiando, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto, tened la luz, para que no os sorprendáis las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde vas. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Padre bueno, Padre de bondad, Padre de perdón, Padre de misericordia, aquí estamos dispuestos a que tu evangelio de salvación, a que tu palabra de vida guíe y cambie nuestros pensamientos, Señor. Que en esta tarde tu Espíritu obre en cada corazón aquí presente, para que entendamos que esa muerte de tu Hijo Jesucristo fue exclusivamente para saldar la deuda de todos nuestros pecados. Guíanos a tu verdad, guíanos a tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, es maravilloso ver cómo dice el texto que el Señor Jesús anuncia, ¿verdad?, su muerte. Aquí vemos que el Señor Jesús le dice a la multitud que Él ha de ser levantado, pero el incrédulo, el inconverso, jamás ha de entender la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo le guíe y le ilumine a ese entendimiento.
vemos que en esta porción el Señor Jesús anuncia su muerte. Y aquí vemos cómo el evangelista Juan la presenta en una sola intervención, ¿verdad? En la cual Jesús, nuestro Señor, recibe ese honor del Padre Celestial a través de esa voz que en medio de toda esa multitud, dice la palabra, que se escuchó esa voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Aquí en el verso número 28, vamos allá, dice la porción: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti me complazco, en ti me deleito. Y eso es lo que Dios hace en todos y cada uno de sus hijos que le obedecen a su palabra. El Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo hombre, se sujetó por completo a obedecer la voluntad del Padre. Y por eso esa voz del cielo que dice el Dios vivo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como vemos en la porción, Jesús se dirige al Padre, porque nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesús se hizo hombre como cada uno de nosotros para poder pagar la culpa del pecado que tenía que ser saldada obligatoriamente para que ningún hombre perezca en el infierno. Entonces vemos cómo en la porción Jesús se dirige al Padre a consecuencia de la turbación que sintió en medio de su espíritu en este preciso instante, porque Él dice en su palabra en el verso 27, dice Jesús: ahora está turbada mi alma. Porque el Señor estaba preocupado, porque Él, siendo Dios y hombre a la vez, sabía a qué se iba a enfrentar. Como hombre, a cualquier persona que le dan un puñoncito con una aguja, da un brinco fuerte hacia arriba. Pero al Señor Jesucristo no lo puñaron con una aguja. Al Señor Jesucristo le traspasaron el pecho, el corazón con lanza. Al Señor Jesucristo le clavaron sus manos traspasadas y sus pies, para que cada uno de nosotros entienda que Él es Dios y que Él está haciendo esa obra con el propósito de que nosotros no solo estemos colgados en una cruz, como estaban los ladrones, porque los ladrones estaban colgados pagando por su consecuencia. Ese es el lugar que le corresponde a todo hombre antes de ir al infierno: ser colgado en el madero donde estaba Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús lo hizo en el lugar nuestro, para que ahora nosotros le recibamos como Salvador. Y cuando vemos el verso 27 que dice el Señor Jesús: ahora está turbada mi alma, nosotros pudiésemos decir: pero qué extrañas palabras las del Señor Jesús, ¿verdad? Qué extraña palabra de ver que el Señor diga que está turbada su alma. De manera que esta expresión del Señor Jesús, decir que está turbada mi alma, estoy entristecido, estoy afligido, es porque a cualquiera que le den un majón en un dedo se aflige. A él lo majaron entero. Dice la palabra que Él botó toda su sangre por donde le pusieron esa lanza, botó toda su sangre por los pies. Tremendo sacrificio que hizo el Señor.
y sin nosotros merecer nada de eso, solamente por su gracia, porque a Él le plació salvarnos, ¿verdad? De manera que por eso vemos esa expresión, porque Él se hizo hombre y como hombre sufrió. Y es una de las expresiones más conmovedoras que el Señor Jesús expresó siendo Dios, porque Él como Dios ya había visualizado todo lo que había de pasar, que Judas le iba a traicionar, que Pedro le iba a negar, que los judíos le iban a matar y que muchos todavía hoy día le iban a negar. Pero por eso Él dice que aquellos que todavía no le han recibido como Señor, porque a lo mejor se avergüenzan, Él dice que no se avergüencen de su evangelio, porque todo aquel que se avergüenza de hablar de Cristo, pues Él se avergonzará delante de su Padre. Vemos que el texto dice en el 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Para esta situación he llegado a esta hora. Para este sufrimiento he llegado yo a esta cruz. Para que este sufrimiento no vaya a ningún hombre, a ninguna mujer que me recibe, que me acepta y que viene en arrepentimiento a mí. De manera que, como iniciamos en la introducción, anteriormente vimos que sería una palabra muy extraña sobremanera en los labios del Señor Jesús, pero hubiese sido más extrañas para nosotros si nosotros no hubiésemos entendido la parte humana del Señor. Porque nosotros como humanos sabemos y entendemos que el Señor estaba sufriendo, porque nosotros de una u otra forma también hemos sufrido. De manera que el Señor Jesús, siendo Dios y Padre eterno, se hizo hombre. Se hizo hombre para pagar el pecado nuestro, que todos nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y si yo digo ahora, vamos con sinceridad y levantemos nuestras manos, mostrando sinceridad a Dios, y yo le preguntase, levantemos las manos los que somos pecadores, todos levantamos nuestras manos. Y si todos somos pecadores, todos necesitamos solucionar ese problema, porque la palabra dice que el pecado mata, el pecado condena, el pecado, la mayor condenación del hombre acarreada por el pecado es estar separado de Dios, porque el que está separado de Dios está unido a otro, unido al mundo, unido a la carne, unido al enemigo. De manera que está claro, hermanos, que frente a esta tribulación, frente a este inminente sufrimiento del Señor Jesús, todos nosotros como creyentes, nosotros sabemos que desde el Antiguo Testamento se viene hablando de que viene un Salvador. Se viene hablando de que ese Salvador va a morir de una manera cruel. Lo que sucede es que el Salvador llega y los religiosos y los hombres no le hacen caso al Salvador. Ellos están esperando un Salvador que venga a crear oficinas terrenales y que ese Salvador en cada oficina ponga guardia y que ese Salvador venga con una autoridad y diga quítate tú para ponerme yo y quítate tú para yo poner el otro. Mas sin embargo no fue así que vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a manifestar amor, a
manifestar humildad, a manifestar misericordia. Y así vemos que esos padecimientos estaban escritos, porque en Isaías 53:11 dice, donde nos dice que el pecado de nuestras almas era la causa de la angustia del Señor Jesucristo. Los pecados nuestros, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, es que el Señor Jesucristo, dice el texto, tiene afligida su alma, porque Él está saldando una deuda, hermanos. Miren, cuando un familiar de nosotros tiene una deuda económica, ¿verdad? Es muy fácil decir, ¿cuánto debe mi familiar? No, él debe 2,000 pesos. Es muy fácil que si usted tiene 50,000, usted diga, bueno, pues si mi familiar debe 2,000 pesos y lo quiere meter preso o quiere armar su problema, pues yo me entro la mano al bolsillo, saco los 2,000 pesos y problema resuelto. ¿Verdad que sí? Con el pecado, Cristo Jesús hizo eso. Pero ya no eran 2,000 pesos, ya era la consecuencia de ir directamente al infierno eterno. Y Él dijo, no Señor, yo voy a morir para que usted no vaya al infierno, sino que usted tenga vida eterna conmigo. Así de sencillo. El Señor Jesús estaba afligido, pero no duró sobremanera, no duró mucho tiempo, pues Él sabía que después de esa cruz momentánea, porque Él padeció mucho dolor, mucho sufrimiento, pero Él sabía que era momentáneo. Pero también todos y cada uno de nosotros, como creyentes, vamos a pasar sufrimientos, vamos a pasar situaciones difíciles. Pero ustedes saben para quién es que se le complica siempre las situaciones difíciles. Para el que está sin Cristo. Ustedes saben a quién se le complica más las situaciones difíciles. Aquel que quiere resolver sus asuntos por su propia cuenta, sin contar con Dios. Y luego que ven que los asuntos no tienen solución, entonces van donde Dios. Y como el Señor es tan misericordioso, le escucha y le recibe siempre y cuando vengan en arrepentimiento. Porque la palabra lo dice claro, que Él escucha a aquellas personas que vienen en arrepentimiento, no los que vienen a Él con un problema hablándole bonito. Por más bonito que hable un ser humano, Dios no le escucha hasta tanto no venga arrepentido. De manera que todos tendremos aflicciones, dice la palabra. El Señor Jesús pasó grandes aflicciones como el mundo jamás ha de pasar. Pero hay esperanza, que en medio de las aflicciones viene la esperanza bienaventurada de Dios. Y vemos que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando un creyente está con una situación difícil, cuando una persona tiene su fe, su confianza, su esperanza en Cristo Jesús, las tribulaciones no lo martirizan, porque Él sabe que ha de ser momentáneamente, así lo dice la palabra. Porque esta leve tribulación momentánea no se comparan en nada con la gloria venidera que tenemos en Cristo. Esa es la fe del creyente. Nuestra esperanza no está en el candidato que viene en las próximas elecciones. Nuestra esperanza no está en que la loto se va a acercar con un sorteo a nuestra casa. No.
Pero a veces la loto se ha acercado a una familia y ha llegado para destruirla. Lo primero que Dios quiere ordenar, organizar es el corazón, la mente de sus hijos. De manera que las tribulaciones son reales, hermanos. Las tribulaciones, las aflicciones son reales. Cristo la pasó, Cristo la padeció y usted y yo la vamos a padecer. Cuando estamos en Cristo, padecemos tribulaciones, pero con esperanza. Pero el que está sin Cristo padece tribulaciones sin esperanza. Lo hemos visto. Hay gente riquísima que ha tenido mucho dinero y cuando ve que va en bancarrota y si tenía 2.000 millones, cuando ve que solamente le quedan 1.000, se enferma y hasta se muere. Hay otros que se han dado un tiro porque dicen: yo no soporto tener solamente 1.000 millones. Sí, así. No es un juego, es así. Pero hay otros que dicen: no, yo no soporto verme sin 2.000 pesos en el banco, y viven amargados. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza puesta en quién, en el dinero y no en su Señor. Y Dios quiere que tengamos la esperanza en Jesucristo. Vemos que el mismo apóstol Pablo lo dice también en 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos son temporales. Si no desaparecen ellas, desaparecemos nosotros. Que eso es seguro que vamos a desaparecer. La mayor bendición es que cuando tú y yo desaparezcamos de esta tierra, sabemos que la palabra de Dios dice que hay un lugar para los creyentes allá en el cielo. Y Dios no es mentiroso. Y si el Señor Jesucristo dijo que se fue a preparar morada para los creyentes, para sus hijos, para los que le aman, para los que le han recibido como su Señor, Dios no es mentiroso. El verso 27 en su segunda parte dice: Padre, sálvame de esta hora, dice el Señor, sálvame de esta hora. El Señor, como hombre humano, como tú y como yo, dice: Padre, sálvame de esta hora. A nivel humano, pero la naturaleza divina le daba la orden de ejecutar, la orden de llevar a cabo en obediencia el único y mayor acto de amor que se ha hecho para salvar, para perdonar, para rescatar al hombre. Yo decía en un momento de predicación ayer en la mañana, que si los hombres le entregasen el corazón a Jesucristo, si toda la humanidad le entregase su corazón a Cristo, no se habla de orgullo, no se habla de odio, no se habla de rencor. Si la juventud le entregase el corazón a Cristo, no andan los motoristas por ahí armados con cuchillo y pistola, porque eso da tristeza cuando usted por la televisión ve cómo se le para un motorista ahí y los estudiantes, esas jóvenes estudiantes para la universidad, cómo lo interceptan en el medio del camino y la arrastran. Si ese joven se entrega a Cristo, ¿hace eso? No, él no lo hace. Si ese esposo que le habla a su esposa, ofendiéndola y humillándola, se entrega al Señor Jesucristo, ¿es capaz de ofenderla después que se entregue? No, porque Cristo cambia el corazón.
Cristo cambia el corazón para que de la abundancia del corazón cambiado, entonces hable la boca, se exprese la boca. Pero sin Cristo no hay manera. No hay manera. Y Cristo se humilló ante el Padre en obediencia. Se humilló hasta lo sumo. Lo patearon, lo empujaron, le dieron palo, le dieron con látigo, humillado. Tú y yo podemos humillarnos a Cristo. Ya Él se humilló, ya Él padeció, ya Él fue enterrado, ya Él resucitó, ya está en el trono eterno. Ahora tú y yo podemos humillarnos a aquel que se humilló y fue exaltado. El Señor dice que los que se humillan serán como. ¿Y por qué este evangelio es para nosotros? ¿Por qué es para nosotros? Porque cuando salgamos de aquí ahorita, o por la mañana, o pasado, a ti y a mí te van a humillar, te van a ofender, te van a insultar. Y el Espíritu Santo va a decir: acuérdate de la palabra que te envié en el culto de la tarde en tu iglesia. Acuérdate que te dije que yo me humillé, me abofetearon, me humillaron y me escupieron. ¿A ti te hicieron eso? No, pues humíllate por cualquier cosa que te hagan, que yo te exaltaré. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando usted se humilla ante una persona que le ofende o que quiere acabar con usted, cuando usted se humilla, esa persona se entristece. Se entristece. Usted le está dando un golpe fuerte. Pero hay otros que no se llevan de la palabra de Dios y quieren entonces no humillarse, quieren sublevarse. Y cuando se subleva al que tiene enfrente, el que tiene enfrente quiere sublevarse más. Y luego el otro mucho más. ¿Y qué pasa? Una contienda, ira, enojo. Y ya sabemos cuáles son los frutos de ese enojo. Dice al final del texto 27. Dice el Señor: mas para esto he llegado a esta hora, para hacer la voluntad del Padre que produce gozo. Hermanos, cuando hacemos la voluntad del Padre, sentimos un gozo. Cuando hacemos la voluntad del Padre, bueno, dice la palabra de Dios que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo. Se lo explico de otra manera. Cuando a usted lo aconsejan por la palabra de Dios, cuando a usted le corrigen por la palabra de Dios, usted no se siente contento en el momento. No. Porque la palabra sí lo dice, que ninguna disciplina, ninguna corrección en el mismo momento parece ser causa de gozo, pero después, parece ser causa de gozo. No, parece ser causa de tristeza, pero no de gozo. Y después, usted ve los frutos de bendición. Al principio no son causa de gozo, pero después, usted ve los frutos de la bendición. Qué bueno que me lo dijo, qué bueno que me aconsejó, qué bueno que me detuve de lo que iba a hacer, qué bueno que dejé atrás el pensamiento que yo tenía. Hermanos, el Señor usa los medios que Él quiere para bendecir sus hijos, para dar un consejo a sus hijos. Vemos la humillación de Jesús a la voluntad del Padre. Muchas veces encontramos en la palabra de Dios que todo aquel que se enaltece, ¿verdad? Dice la palabra que será humillado, y el que se humilla será exaltado, como dice Santiago 4:6. Así dice el Señor. Pero Él da, el Señor Jesucristo da
el Dios eterno da mayor gracia, dice. Él da mayor gracia. Por eso dice el Señor que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es que Dios detesta a los soberbios y recibe con amor a los humildes. El mundo necesita humildad. El mundo necesita mansedumbre. Aquí en Juan Tomás necesitamos humildad. Aquí en Juan Tomás necesitamos mansedumbre. Aquí en Juan Tomás necesitamos misericordia. Y eso viene de Cristo. Si nosotros vemos a Pedro, primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando nos humillamos a Dios, cuando nos humillamos, Él nos enaltece. Y si vemos la expresión de Jesús, dice que automáticamente se expresa a la multitud. Y no es menos cierto, hermano, que para los incrédulos, como hemos dicho antes, para los incrédulos el Evangelio lo pueden recibir por la mañana, al mediodía, en la tarde y por la madrugada. Y el incrédulo va a ser siempre incrédulo hasta tanto el Espíritu Santo no le dé convicción de pecado. Ustedes han escuchado una frase que dice que Dios llama a muchas personas a que vengan a recibirle como Salvador, y algunos no lo reciben con amor y otros lo reciben con dolor, como dice esa expresión. O sea que el Señor siempre en amor está llamando a sus hijos, y antes de que sucedan las cosas tristes en la vida de las personas, Dios quiere que les recibamos. Pero tristemente hay personas que vienen con un brazo menos, con un pie menos, con un cáncer en el estómago, con una úlcera, con una cuestión de colon, con una operación de tiroides. O sea, todos padecemos de esto, hermano. Todos tenemos un quebranto. Pero qué bueno que con ese quebranto lo llevamos a Dios. Y Él, por encima de ese quebranto, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De manera que yo diría, hermano, que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es un privilegio que Dios nos tiene aquí predicando este evangelio de salvación, recordándonos lo que Él hizo en la cruz, porque Él sabe que